Bueno, vamos a continuar donde nos hemos quedado. Mientras siguen entrando, voy a volver a leer el enunciado. Dice, en un reactor experimental de mezcla se estudió la descomposición en fase gaseosa de A, obteniéndose los resultados de la tabla, correspondientes a experiencias en estado estacionario. Calcúlese el tiempo de residencia y el volumen para un reactor de mezcla completa necesario para obtener la conversión del 75% de reactante con una alimentación de 0,8 en flujo molar. A la salida del reactor, la salida del reactor es 13,68 moles por litro y nos da toda esa tablita de datos. ¿Ya? Entonces tenemos una tabla con concentraciones y tiempo de residencia. Entonces, como variables de la ecuación cinética tenemos aquí la concentración. Y ya como variables de diseño aquí tenemos el tiempo de residencia. Eso significa que necesariamente vamos a tener que agrupar estos dos términos con su ecuación de diseño. Ahora, yo voy a sacar todos los datos y me dice en fase gaseosa. Ahora, en esta parte tienen que tener cuidado. El ejercicio, varias veces creo que ya entró esto al examen y lo único que cambia el ingeniero es esto de el estado, fase gaseosa o fase líquida. Si es fase líquida, directamente es a volumen constante, pero si ya lo cambia a fase gaseosa, lo tienen que cambiar ustedes a volumen variable. ¿Sí? En este caso vamos a resolver a volumen variable porque está en estado gaseoso. Sí, ese era el único cambio que había. Ahora, nos decía que vamos a trabajar con un reactor de mezcla completa. Vamos a partir de su ecuación de diseño. Yo tengo que hallar mi velocidad de reacción. Y lo voy a hablar directamente de la ecuación de diseño. ¿Y eso por qué? Porque la tablita que me han dado está en función de estas dos variables. Agrupa estas dos, lo que es el tiempo de residencia y lo que serían las concentraciones. Si esto fuera directamente tiempo, no un tiempo de residencia, tiempo, de aquí yo podría hallar mi velocidad de reacción. No habría ningún problema. Pero como estamos hablando de una variable de diseño, necesariamente por este motivo yo tengo que hallar mi velocidad de reacción a partir de esta ecuación, porque es la única forma en la que yo voy a poder agrupar ese término, ¿sí? Es la única forma en que yo puedo relacionarlo. Entonces, si es que les ocurre, primero identifican qué variables tienen. Las variables de reacción, como ustedes saben, la velocidad de reacción es, lo voy a anotar. Ay, perdón. Que a veces la concentración, voy a abrir todo. ¿Ya? K por la concentración ya elevado al orden. Ahora, mis variables de velocidad de reacción pueden ser velocidad de reacción, pueden ser concentración, incluso para gases puede ser presiones, presión de A, presión total, pero tiene que estar en función del tiempo, sí o sí. O directamente puede estar relacionado esta concentración con esta velocidad de reacción. A ver, un minuto. Ok, ya. Entonces, como está trabajando en función del tiempo de residencia, yo voy a encontrar esto que es la velocidad de reacción ya partiendo de su ecuación de diseño. Listo. Entonces, como ya lo había mencionado, partimos de su ecuación de diseño, despejamos de la velocidad de reacción y como pueden observar aquí, ya lo que tenemos que encontrar es una variables o buenos datos que van a estar relacionando el volumen, la alimentación molar y la conversión. Ahora, de la tablita, aquí en esta primera parte, yo sí puedo hallar lo que es la conversión, ¿no? Está en función de la concentración final y la inicial. Entonces, voy a poder hallar la conversión. Ahora, para la alimentación molar, yo simplemente necesito multiplicar
lo que es el flujo volumétrico y la concentración inicial. Aquí tengo concentración inicial, eso significa que voy a poder hallar igual este valor. Ahora, flujo volumétrico, creo que me lo dan, y si no, lo vamos a hallar ahorita. En el caso del volumen, eso creo que es también un valor que vamos a tener que hallar. Entonces, ya, esa es nuestra ecuación base. Ahora nosotros vamos a modificarla un poco en función de los datos que sí tenemos. Por ejemplo, voy a cambiar esta alimentación molar y voy a cambiarla por su ecuación, que es igual a la concentración de subcero y el flujo volumétrico. Ahora, en cuanto al volumen, yo voy a relacionarlo con el tiempo de residencia, porque este es un dato que sí tengo en la tabla. Aquí está el tiempo de residencia que está en función de volumen y flujo volumétrico. Despejo volumen y me va a quedar tiempo de residencia y flujo volumétrico. Y esto igual lo reemplazo acá. Esto lo he reemplazado aquí y me ha quedado ya de esta forma la ecuación que he armado. Como pueden observar, esto del flujo volumétrico se simplifica. Y las únicas variables aquí que ahora tengo es la conversión, concentración de subcero y tiempo de residencia. Ya, ahora eso tenía que hacerlo porque no tenía muchas variables. Por ejemplo, la más importante creo el flujo volumétrico. Ese valor no lo tenía. Entonces ya lo puedo simplificar. Ahora todo va a estar en función de la concentración inicial, la conversión y el tiempo de residencia. Todos esos valores se los puedes sacar de la tablita que nos han dado. Entonces, empezamos a trabajar con la tabla. Aquí tenemos el tiempo de residencia, la concentración inicial y final. Como pueden ver, la concentración inicial y final se las puede relacionar para ya la conversión. Ahora, como estamos en estado a volumen variable, yo tengo que usar esta ecuación que relaciona la concentración inicial y final con la conversión. Despejando la conversión, me va a quedar de esta forma y yo tengo que aplicarlo, bueno, hallar ya a partir de esta ecuación todos estos valores. En el caso del factor de exponencial, igual se tiene que hallar, no habían inertes ni nada, se relaciona simplemente con la ecuación que nos da, la ecuación estequiométrica. Y ya tendríamos lo que es la conversión. Ya. Ahora, ya tenemos conversión, concentración de A. Nos queda hallar entonces la velocidad de reacción con esta última ecuación que hemos hallado. Sí, simplemente va a ser multiplicar todas estas variables para hallar cada uno de estos valores. Aquí tenemos conversión, concentración de subcero y tiempo de residencia. Entonces vamos a multiplicarlos todos. Y vamos a hallar todo esto que es la velocidad de reacción. Y listo. Como dato, bueno, como pregunta del ejercicio nos pedían hallar la velocidad de reacción. Ya teniendo esta tablita que hemos armado, podemos relacionar directamente lo que es la velocidad de reacción y la concentración final. Como pueden ver, simplemente se hace de esta forma. Cuando tenemos directamente una variable como la concentración final y la velocidad de reacción, podemos aplicarles directamente neperianos. Neperiano de la velocidad de reacción igual al neperiano de la constante más n del neperiano de la concentración de A. Listo, ya está linealizado. Todo esto va a ser y todo esto va a ser el valor de X. Y hallamos la regresión lineal. Y después hallamos todos los demás valores. Ahora, como pueden ver, tenemos una regresión muy buena de 0,99. Entonces, está muy bien desarrollado esto. La constante va a salir de los demás valores de regresión. Y en este caso sale 4.96 por 10 a la menos 3. Y el orden nos sale que es 1.48. Listo. Entonces mi velocidad de reacción es la constante valor numérico por la variable de concentración elevado al orden. Es 4.96 por 10 a la menos 3 por la concentración de A elevada a 1.48. Listo.
Ya, entonces, bueno, este ejercicio de eso se trataba, de seguir trabajando con aquí las variables que son de la velocidad de reacción y ya de las variables que son de diseño. Cuando se tiene ese tipo de tablas, directamente lo que te preguntan siempre es salir la velocidad de reacción, así que siempre van a seguir un proceso similar. En ese caso, igual hemos simplificado varias variables como para que sea más sencillo, porque no son del tiempo de residencia. En algún caso nos darán directamente la conversión en función de otra variable de residencia como la alimentación molar, otro dato. Ya. A ver, ¿qué más decía? El ejercicio. Calcule el, calcule el tiempo de residencia y el volumen para un reactor de mezcla completa necesario para obtenerlo. La conversión del 75% de reactante nos dan estos datos, concentración inicial y el flujo de salida. El flujo a la salida. Ya. Entonces, bueno, en este caso no era la respuesta, pero sí o sí tenemos que hallar la velocidad de reacción. Entonces es un primer paso para hallar los demás resultados. Ya teniendo la velocidad de reacción, nosotros ya podemos aplicar directamente las ecuaciones de diseño de los reactores con los que estamos trabajando para hallar lo que nos piden. En este caso nos piden tiempo de residencia. Entonces despejo todas las variables, todos los demás datos, despejo mi tiempo de residencia de la ecuación y me queda esta, conversión, concentración de subcero, velocidad de reacción. Me han dado todos esos datos puntuales para una conversión del 75% y una concentración inicial de 0,8. Listo. Reemplazo, velocidad de reacción. Aquí está mi constante. Esto salí del anterior, como estamos trabajando volumen variable. Reemplazo toda esta concentración final y reemplazo los valores que me han dado, porque concentración inicial, la conversión también es dato. Este valor es 1 y ya. Como pueden observar, ya simplemente es reemplazar y hallar lo que nos pide. Ya hemos hallado el tiempo de residencia. Ahora hallamos el volumen. Ahora, nosotros vamos a partir en este caso del tiempo de residencia para hallar esto. Voy a hacer eso porque no tengo el flujo volumétrico y lo voy a tener que despejar. Entonces, despejo el volumen, es el tiempo de residencia por el flujo volumétrico. Aquí voy a multiplicar la alimentación molar igual a la concentración inicial por el flujo volumétrico, despejo el flujo volumétrico. Una vez despejado, lo reemplazo aquí. Y me queda mi volumen de esta forma. Tiempo de residencia, flujo molar inicial sobre la concentración de A inicial. Listo. Ahora, en el ejercicio no sé, bueno, decía que mi alimentación molar a la salida, eso sería la alimentación final, era 13,68. Entonces yo puedo relacionarlo de esta forma. La alimentación final es igual a la inicial, 1 menos XY. Eso sale del balance ya de la ecuación de diseño de este reactor. Entonces, de esta forma voy a despejar yo mi alimentación inicial. Bueno, la despejo para poder hallarla, porque tengo como dato la final y su conversión. Entonces, este valor es 54,72. Ahora sí, ya teniendo la alimentación final, perdón, inicial, la concentración inicial y el tiempo de residencia, el último que acabo de hallar, ya puedo hallar mi volumen. Ahora, esas serían las respuestas de este ejercicio. Como ustedes pueden ver, cuando tienen que hallar la velocidad de reacción, eso ya es tratar de trabajar con las tablitas, darnos una ecuación que relacione todas las variables y encontrar esta velocidad de reacción. Cuando hacemos eso ya es simplemente reemplazar. Es donde deben notar en los tres reactores. Si tenemos la velocidad de reacción es reemplazar y despejar lo que queremos hallar. Porque después los demás datos sí nos van a dar puntuales, como la conversión o tal vez el volumen. Entonces es lo más sencillo trabajar con las ecuaciones de diseño siempre y cuando tengamos nuestra velocidad de reacción. En el caso de la velocidad de reacción ya hay que tener que trabajarlo un poquito más, tratar de ver cómo podemos relacionarlo y
Y eso, ya. Ahora vamos a resolver un reactor que es en serie. Van a ver que no es nada complicado. Es aplicar lo mismo, nada más que un reactor después de otro. Entonces, el ejercicio 28 dice, una reacción exotérmica de A productos 2R ocurre en un solvente orgánico en dos reactores RCTA en serie de igual tamaño. Con el fin de igualar la carga térmica en ambos reactores, se les opera a temperaturas diferentes. Las velocidades de reacción serán las mismas en ambos casos, en ambos reactores, perdón. El segundo reactor opera a 120 grados Kelvin con una constante de 1.5 metros cúbicos kilomoles por kilosegundo. Si el efluente del segundo reactor está al 90% convertido y el flujo molar que entra al sistema es de 28 moles por kilosegundo, con una concentración de subcero de 1 kilomol por metro cúbico, ¿de qué tamaño deben ser los reactores? Bueno, esa es una pregunta. Otra, ¿a qué temperatura deben operar el primer reactor? Y como dato tenemos la energía de activación. Ya, entonces, estamos trabajando con dos reactores STR en serie. Como bien dice, no están trabajando a las mismas temperaturas. Eso significa que nuestras constantes de reacción son distintas para ambos casos. Pero como condición también nos han puesto que la velocidad de reacción en ambos casos es igual. La velocidad de reacción es la misma en ambos casos. Esa es una condición que nos han dado. Entonces, bueno, es más fácil hacer el dibujo. La velocidad de reacción, perdón, los dos reactores STR, entrada y salida, tiene una alimentación, F de sub 0, concentración de sub 0, flujo volumétrico. Para este primer caso tiene una velocidad de reacción, un volumen. En este caso está trabajando con una temperatura 1, para el otro reactor tiene una temperatura 2. Ahora, según el ejercicio, las velocidades de reacción son iguales. Y el reactor, el tamaño del reactor en ambos casos es el mismo, así que directamente esto es B, ¿sí? Directamente B y velocidad de reacción. Ahora, también nos da el dato final que la conversión a la salida del reactor de 2 es 0,9. Nosotros tenemos que hallar el volumen de los reactores y también la temperatura del reactor 1 con la que está trabajando. Este reactor 2 está trabajando a 120 grados centígrados. Listo. Ya hemos identificado todo. Ahora sí está un poquito más fácil de resolver. Ahora nosotros, como se mencionaba anteriormente, siempre vamos a partir de la ecuación de diseño. Y cuando se tiene reactores en serie, simplemente es un reactor después de otro. Vamos a resolver todo lo necesario para este reactor y tal vez ya podamos identificar con qué conversión está saliendo para resolver este segundo. Y si no, a veces las ecuaciones se agrupan para encontrar una misma variable. Ahora, en este caso, a ver, en función de los datos que tenemos, vamos a empezar a resolver. Ahora, el reactor 1 es de su ecuación de diseño. Volumen, alimentación molar, igual a la conversión de A1, esto ya es propio del reactor, igual a la velocidad de reacción. Lo he dejado así porque las velocidades de reacción son iguales. El número podrá ser igual, como tal, la velocidad de reacción, pero lo que es diferente en este caso ya es la conversión y también la constante de cinética, porque está trabajando a diferente temperatura. Entonces, esa es la única relación que tiene como valor final. Ahora, para el reactor 2 tenemos volumen sobre la alimentación molar es igual. Cuando se tiene un reactor en serie, se coloca esto. La conversión a la salida menos la conversión a la entrada. En el caso del reactor 2 y sobre la velocidad de reacción. Listo. Estas dos ecuaciones son con las que vamos a empezar. Ahora, en función de las variables, yo puedo decir, por ejemplo, de estas dos ecuaciones tengo que poder hallar algo para poder trabajar y sea más fácil. Mi volumen en ambos casos es el mismo. Si los divido, se van a simplificar. La alimentación inicial es la misma. La velocidad de reacción es la misma como valor numérico.
Y aquí las únicas variables que me quedarían son la conversión de A1 y la conversión de A2. Listo, eso es lo que voy a hacer. Primero, para hallar la conversión que se tiene en las salidas del reactor 1. Listo. Voy a dividir ambas ecuaciones. Como pueden ver, mismos reactores de mismo tamaño, alimentación inicial en ambos casos es la misma. Y la velocidad de reacción, como les decía, como valor numérico es el mismo. Tengo mi conversión a la salida, que es 0,9. Y ya es despejar la conversión de A1 y encontrar su valor. Listo, ya teniendo esta ecuación despejada, reemplazo y me sale que mi conversión de A1 es 0,45. Listo. Ahora sí, sabiendo con cada reactor cómo trabaja la salida, puedo trabajar con cada uno de estos, ya en forma separada. Bueno, lo segundo que tengo que hacer es identificar cuál es mi ecuación cinética. Como ustedes pueden ver, en este caso hemos sacado el orden de las unidades que tenía la constante, metros cúbicos, kilomol por kilosegundo. Estos son igual unidades de volumen, de concentración en el caso del tiempo, perdón, en moles y segundos. Es de orden 2 porque si fuera solo 1 sobre kilosegundos sería de orden 1 y si eso fuera metros cúbicos al cuadrado ya sería de orden 3. Entonces ya identificamos por las unidades que es de orden 2. Hasta aquí tenemos esto. Para el reactor 2 sí sabemos con qué constante está trabajando, es 1.5. Entonces solamente tengo mi velocidad de reacción para el segundo reactor. Voy a trabajar con ese. Ya. Ahora, esa es la ecuación del reactor 2, el que hemos salvado. Volumen, alimentación molar igual a la conversión de A2 menos la conversión de A1 sobre la velocidad de reacción. De aquí yo tengo como dato la alimentación molar, acabo de hallar las conversiones y la velocidad de reacción solamente para este reactor ya la tengo. Sé cuánto es su valor de la constante y el orden de la reacción. Entonces, mi única variable que me quedaría es el volumen. Entonces, de este reactor 2 voy a poder hallar ya cuál es el tamaño de los reactores. Y eso es lo que voy a hacer. Simplemente despejo el volumen y empiezo a reemplazar todos los valores o variables que tiene cada valor. Bueno, cada variable. En el caso de la alimentación molar, todavía lo dejo, conversión igual. Reemplazo lo que es la velocidad de reacción. Ya en función de la conversión, aquí tenemos que es constante 2, concentración de A sub 0 al cuadrado, 1 menos la conversión de A2, todo al cuadrado. Listo. Conversiones tengo, concentración inicial tengo, alimentación molar es dato y la conversión, la constante cinética también es dato para este reactor 2. Entonces reemplazo todo, me fijo en las unidades para no equivocarme y hallo el valor. Entonces, en el primer caso, la alimentación molar, por ejemplo, estaba multiplicado, era 28 moles por kilosegundo. Se está trabajando con kilomoles, así que lo tengo que dividir para que estén las unidades de kilomol. Y después ya todo se va a poder simplificar. Kilomol con kilomol, kilomol al cuadrado se van, metros cúbicos con metros cúbicos se van. Y aquí, perdón, era, aquí está mol, mol. Y el tiempo que está en kilosegundos también se va. El metro cúbico está al cuadrado, así que simplemente se simplifica uno y me va a quedar el otro. Y listo, aquí tengo mi volumen que sería 0.84 metros cúbicos o lo que es lo mismo 840 litros. Ya he hallado el tamaño de mi reactor. Ahora voy a hallar cuál sería la temperatura en la que está trabajando el reactor 1. De la misma forma voy a partir de su ecuación de diseño. Ya tengo el volumen. La alimentación en ambos casos es la inicial y es la misma. La conversión también es dato. Voy a tener que trabajar con esto que es la velocidad de reacción. Ahora, reemplazo todos los datos. Lo único que sé de la velocidad de reacción para el caso del primer reactor es que es de orden 2. Así que lo demás lo dejo
algebraico. K1 por la concentración al cuadrado por 1 menos la conversión de A1 todo al cuadrado. Listo. La concentración de A sub 0 también es dato, conversión es dato. De esta ecuación, la única variable que tengo es la constante 1. Listo. Entonces, simplemente voy a despejarlo de esta ecuación, la constante 1, para poder hallar. Porque los demás datos son respuesta. Entonces, reemplazo, me fijo en mis unidades, que no tenga ningún problema, que todo esté adimensionalmente correcto y hallo el valor. En este caso, mi constante K1 es 0.0495 metros cúbicos sobre kilomol por kilosegundo. Listo, entonces ya tengo mi constante. Me pedían encontrar la temperatura en la cual se está desarrollando el reactor 1. Entonces aquí ya teniendo la constante, la única forma de hallar mi temperatura sería usando la ecuación de Reynolds. Y para eso me han dado una energía de activación. Ahora, yo tengo que hallar los demás valores. Y eso lo voy a hacer con la temperatura del primer caso, del segundo reactor. La reacción es la misma. Sí puedo relacionar lo que sería mi factor de frecuencia y mi energía de activación. Estamos hablando de la misma sustancia porque es la misma alimentación la que va al otro reactor. Ahora que se haya reaccionado, ya eso es diferente. Pero la forma de relacionarlo es con ese factor de frecuencia y energía de activación. Listo. Entonces voy a hallar este valor que me falta con los datos del reactor 2. Porque sí tengo su constante 2 y cuál es la temperatura a la que está trabajando. Entonces, de esta ecuación de Arrhenius simplemente despejo el factor de frecuencia. Despejando el factor de frecuencia, como está aquí, reemplazo todos los datos que tengo. Es 1.5 exponencial de la energía de activación, la constante R por la temperatura. Y tengo que su factor de frecuencia es 2.1 por 10 a la 11. Listo. Ya teniendo factor de frecuencia, energía de activación, ya tengo una constante. Si aplico la ecuación de Arrhenius, ya solo tendría una variable. Porque lo demás es dato. Ahora, para bajar la temperatura y despejarla y hallarla, simplemente voy a aplicar neperianos. Una vez que aplique neperianos, ya puedo despejar lo que es la temperatura 1. Y listo. Aquí tendría la ecuación en la que tengo que reemplazar todo. Energía de activación, constante de los gases, la constante 1, que sí es dato, y la factor de frecuencia, el último que haya. Ya reemplazando todo, ahora sí puedo saber con qué temperatura está trabajando mi reactor. Y como pueden ver acá, es de 347.48 kelvins o 74.48 grados centígrados. Entonces, de esta forma se resolvió este ejercicio. Como pueden ver, ya sean en serie o paralelo, no hay gran dificultad porque se aplica el mismo concepto. Se colocan las ecuaciones de diseño de estos reactores. En el caso de estar en serie, se coloca esta parte en la que relacionas con qué conversión está entrando y con qué conversión está saliendo. Y listo. De aquí ya puedes trabajar en función de los datos. Lo primero que te han dado, en el caso de que, en este caso eran los dos reactores tenían el mismo volumen, ya podía hallar el volumen de cualquier reactor y tenía que usar el reactor del cual tenía más datos. En este caso era el reactor 2. Y ya podría resolver en el caso de la temperatura para el reactor 1 con los datos que ya he hallado. Ya simplemente es relacionarlos para empezar a hallar la temperatura. Ya. Bueno, eso sería todo, chicos, para esta parte. En este caso, a ver,